Marcos Giacomán, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, ACE. En ese orden, procedería a leer, en primer lugar, una breve reseña curricular del doctor Francisco Barnés de Castro antes de concederle el uso de la tribuna. Don Francisco Barnés de Castro realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo los grados de maestro en Ciencias y doctor en Ingeniería Química en la Universidad de California en Berkeley. Inició su actividad académica en la UNAM en 1968 en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Desempeñó los cargos de coordinador de la carrera de Ingeniería Química, jefe de la División de Ciencia y Tecnología y jefe de la División Académica, y en la Facultad de Química los de coordinador de la carrera de Ingeniería Química, secretario general y director. Ha sido secretario general de la UNAM y rector de esta casa de estudios. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Química con licencia. Dentro de la Secretaría de Energía ocupó los cargos de subsecretario de Hidrocarburos y de subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico. Se ha desempeñado también como director general del Instituto Mexicano del Petróleo y actualmente es comisionado en la Comisión Nacional Reguladora de Energía. Actualmente es miembro de los consejos directivos de la Fundación ICA y de la Fundación Prende, de los consejos consultivos de la Universidad de Guanajuato y del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán. Doctor Barnés de Castro, es un honor tenerlo entre nosotros. Sea usted bienvenido. Tiene usted el uso de la tribuna hasta por 20 minutos. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al Senado de la República la invitación que se me hizo para participar en este importante debate nacional sobre las reformas que requiere el sector energético, tema de particular trascendencia para nuestro país. En la década de los 70, cuando se dio el auge de las grandes empresas petroleras nacionales, Petróleos Mexicanos, nuestro ícono nacional más notable por su dimensión y por su historia, se había constituido en el principal impulsor de la economía en nuestro país. Alrededor suyo se establecieron grandes industrias de bienes de capital, se desarrollaron empresas de servicio y se consolidaron importantes firmas de ingeniería que generaron empleo y riqueza en el país y que llegaron a ser orgullo nacional. En aquellos años, países que iniciaban su actividad petrolera, como Brasil y Noruega, buscaban aprender de las experiencias exitosas de México para impulsar el desarrollo de sus jóvenes empresas nacionales. 30 años después, las restricciones con las que hemos obligado a operar a Pemex y la falta de apertura de la economía mexicana a la competencia en materia energética nos han llevado al desmantelamiento de la mayoría de las empresas de bienes de capital, de ingeniería y de servicios especializados de aquella época, y a una reducción considerable en el nivel de integración nacional de los proyectos de la industria petrolera. Lo más grave de todo es que Petróleos Mexicanos, ese símbolo nacional, enfrenta hoy crecientes rezagos tecnológicos y operativos, así como serias limitaciones en su capacidad de ejecución de la cantidad y complejidad de los proyectos que requiere llevar a cabo para atender las necesidades del país y cumplir con su mandato constitucional. Las decisiones operativas, financieras, presupuestales y de inversión que le han sido impuestas le impiden funcionar como empresa, le restan eficiencia operativa y le limitan su capacidad de gestión. Los resultados están a la vista. Hoy México es quien voltea la mirada hacia Brasil y Noruega para aprender qué es lo que estos países han sabido hacer en estos años en que nosotros nos hemos quedado rezagados, enamorados de un paradigma que funcionaba adecuadamente en los años 70, pero que no responde a las necesidades del México moderno y que resulta imperativo cambiar. Pemex ha sido en todos estos años la principal fuente de ingresos para el fisco, al precio de dejar a la empresa sin recursos de inversión para atender sus obligaciones constitucionales. En los últimos 11 años,
La suma de las utilidades de Pemex antes de impuesto, y ha sido Pemex una de las empresas petroleras más rentables del mundo, ha sido de 5.3 billones de pesos de 2012. Sin embargo, por pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, la empresa ha aportado al presupuesto federal 5.7 billones de pesos, 420,000 millones más que la suma total de sus utilidades antes de impuestos. En los años recientes, casi el 90% del presupuesto autorizado de inversión se ha orientado a exploración y producción de petróleo, mientras que tan solo el 8,5% se ha destinado a refinación y el 2,5% a gas y petroquímica. A juzgar por los montos de inversión autorizados por el Congreso, pareciera ser que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han considerado que la producción de crudo es la única actividad estratégica que tiene a su cargo Petróleos Mexicanos y no así el abasto nacional de combustibles, contraviniendo por la vía presupuestal lo que establece la Constitución. El gas natural se ha convertido en un recurso tan necesario para nuestro desarrollo como deficitario. Su demanda se satisface hoy en un 40% con gas importado a través de gasoductos transfronterizos y de terminales costeras de gas licuado, y el déficit actual seguirá incrementándose de manera acelerada en los próximos años. Por no haber realizado oportunamente las inversiones necesarias para llevar a tierra el gas ya producido costa afuera, en los últimos 15 años se han quemado a la atmósfera un total acumulado de más de 2 billones de pies cúbicos, billones mexicanos, de millones, que equivale al 80% de la producción de un año y al 16% de las reservas probadas que hoy tenemos. En estos 11 años los hemos quemado a la atmósfera. En estos últimos meses, por el retraso en la instalación de plantas separadoras de nitrógeno y por falta de infraestructura de transporte, Pemex se ha visto obligado a reinyectar a los yacimientos o a quemar a la atmósfera gas natural asociado con alto contenido de nitrógeno, mientras que tenemos que recurrir a la importación de gas natural licuado, mucho más caro que el gas de producción nacional o el gas importado por ducto, para evitar las alertas críticas. Desde hace ya varios años, la producción de combustibles líquidos ha sido insuficiente para abastecer al mercado nacional. Durante los 3 últimos años, ha sido necesario importar poco más del 46% de la demanda nacional de gasolina y el 25% de la de diésel. Hoy estamos destinando el 62% de los ingresos derivados de la exportación de petróleo a la importación de estos combustibles. El Sistema Nacional de Refinación hace muchos años se ha quedado obsoleto. Las últimas refinerías fueron construidas en los años 70, fueron diseñados para operar con crudos ligeros, con las tecnologías existentes y probadas de los años 60, con criterios de diseño que reflejaban las condiciones económicas de aquella época, costos muchísimo más altos de capital que los actuales y costos mucho más bajos de energía, y por tanto las refinerías tienen una muy baja eficiencia energética. Si bien 3 de nuestras refinerías han sido reconfiguradas para operar con el crudo mexicano que produce actualmente Petróleos Mexicanos, muchas de las viejas plantas de esas refinerías reconfiguradas quedaron sin modernizar. Las reconfiguraciones tuvieron un costo bastante mayor al presupuestado y su ejecución tomó mucho más tiempo que el programado. No es de sorprender que mientras que las refinerías de Ecopetrol y Petrobras operan con márgenes de operación competitivos, nuestro sistema nacional de refinación opere con márgenes negativos y pierda entre 100,000 y 140,000 millones de pesos por año. Sin dejar de reconocer la gran trascendencia de las importantes decisiones que se tomaron o que tomamos en México en el siglo XX, es evidente que el paradigma vigente ha perdido actualidad y que es necesario construir uno nuevo, acorde a la realidad de Pemex
y a los grandes cambios que han ocurrido en el entorno mundial desde que México nacionalizó a su industria petrolera. A estas alturas del debate, la inmensa mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo que cualquier proceso de transformación hacia un modelo más eficiente de organización del sector energético necesariamente transita por preservar a Petróleos Mexicanos como una empresa petrolera orgullosamente nacional, con una mayor autonomía de gestión, operando fuera del presupuesto federal, de manera transparente y con criterios de eficiencia comercial, como la mejor salvaguarda que tiene el Estado mexicano para maximizar su renta petrolera. También existe el consenso de que se requiere reforzar a los órganos reguladores del Estado, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Estas, si bien son condiciones necesarias y yo diría que indispensables, de ninguna manera son suficientes. Si mantenemos el paradigma actual de Pemex como único responsable de la producción de hidrocarburos, seguiremos enfrentando serias limitaciones para nuestro desarrollo económico. Y voy a enumerar unas cuantas de ellas. La renta petrolera se irá reduciendo paulatinamente, ya que nuestros principales yacimientos de crudo barato han alcanzado su etapa de madurez o están en franca declinación. Para mantener los niveles actuales de producción y por tanto el mismo precio de venta, será necesario incrementar la producción de Chicontepec y encontrar y desarrollar nuevos yacimientos en aguas profundas, por lo cual el Estado mexicano deberá asumir inversiones y riesgos cada vez mayores. Las importaciones de gas natural seguirán creciendo de manera acelerada, a menos que encontremos una manera eficiente de aprovechar el enorme potencial que tenemos en México de gas de lutita. Y a diferencia de la producción de petróleo y de gas asociado, la producción de gas de lutita es una operación de bajos márgenes entre el costo de producción y el valor de mercado. En los Estados Unidos, donde se ha desarrollado esta nueva industria, han sido las empresas pequeñas y medianas las que han mostrado tener la flexibilidad operativa y la estructura de costos que les permite operar de manera eficiente. Las grandes empresas petroleras no han podido participar de manera exitosa y las que lo han hecho ha sido a través de comprar a los operadores más eficientes. Petróleos Mexicanos no es ni puede ser la excepción. Frente a las grandes petroleras internacionales, además, se enfrenta enormes limitantes técnicas, económicas y organizativas que le dificultan enormemente desarrollar estos yacimientos al ritmo que sería deseable y a los costos que son necesarios. Si le pedimos que lo haga, lo hará, pero a un costo elevado, y dado que opera con recursos limitados, tendrá que desatender para ello el desarrollo de reservas petroleras con un potencial económico mucho más atractivo y para las que se encuentra mucho mejor capacitado. Es falso el argumento de que permitir la participación de empresas privadas en la producción de hidrocarburos implica la privatización de la renta petrolera. Es falso también que esto no sucederá si Petróleos Mexicanos es el operador único a lo largo de toda la cadena. Para que el Estado extraiga una renta de los hidrocarburos del subsuelo, el operador autorizado, no importa quién sea este, necesita encontrarlos y extraerlos al menor costo posible, para lo cual deberá contratar los servicios de un gran número de empresas privadas. Los hidrocarburos extraídos no tienen valor alguno si no se colocan en el mercado, por lo que antes o después de ser procesados tendrán que pasar a manos privadas. Aún bajo el modelo de licencia a un operador privado, que es el que prevalece actualmente en la mayoría de las naciones, el operador autorizado no adquiere la propiedad de los hidrocarburos sin antes haberlos localizado y extraído del subsuelo y sin antes haberles pagado al Estado los derechos de producción
que han sido estipulados. Por otra parte, si la operación de Petróleos Mexicanos es ineficiente, como lo es cuando se le impide la toma oportuna de decisiones y se le restringe el presupuesto en la forma en que lo hemos venido haciendo, se está privatizando una parte importante de la renta petrolera que le corresponde al Estado. La destrucción de valor y la pérdida de renta petrolera son todavía mayores cuando le pedimos a Pemex desarrollar yacimientos de bajo margen económico o incursionar en actividades de alto riesgo para los cuales no cuenta con la tecnología apropiada ni la experiencia necesaria. Lo importante no es quién está el petróleo, sino cómo maximiza el Estado su renta petrolera. La reforma debiera establecer las condiciones necesarias para que Pemex se transforme en una empresa eficiente y competitiva, pero también debe dotar al Estado de la flexibilidad necesaria para determinar, caso por caso, dependiendo de las características específicas de cada yacimiento y de los riesgos y costos previsibles a la explotación del mismo, el instrumento más idóneo para maximizar la renta económica. De los diferentes modelos de participación del sector privado hoy vigentes en el mundo, los de licencia o concesión son los más sencillos y transparentes en su aplicación. Son también, curiosamente, los que le permiten al Estado maximizar la renta económica cuando los yacimientos presentan condiciones de muy alto riesgo, como es la exploración y explotación en aguas profundas, o cuando el margen de utilidad es reducido, como es la explotación de gas de lutita. Los modelos de riesgo compartido o de utilidad compartida son los más adecuados para yacimientos que presentan menores riesgos y o mayores márgenes de operación y cuya explotación requiere de recursos tecnológicos y financieros que Pemex no tiene disponibles. Y cuando el riesgo del yacimiento es moderado, los márgenes económicos son más altos y la tecnología se encuentra disponible, el mejor instrumento para maximizar la renta económica que le corresponde al Estado seguirá siendo Petróleos Mexicanos, aun si éste no logra superar sus restricciones actuales. Es importante además destacar que los contratos de utilidad compartida son los más difíciles de supervisar por parte del Estado, ya que resulta muy difícil, si no es que imposible, auditar cuáles son los verdaderos costos de producción. Y es claro que no va a haber utilidad que compartir si la empresa a la que se le asignó el contrato es ineficiente y no genera utilidades, o si aparenta hacerlo y logra salirse con la suya. La dificultad de supervisión y por tanto el riesgo de fraude al Estado se incrementa de manera considerable cuando la explotación del yacimiento requiere de la perforación de un gran número de pozos, como ocurre en la explotación del gas de lutita. Y por otra parte, es absurdo seguir argumentando que se defienden los intereses de la nación al insistir que Petróleos Mexicanos siga siendo el único responsable de la refinación de petróleo y de la comercialización de sus derivados. ¿Me disculpan un segundo? Aun cuando Petróleos Mexicanos tuviera hoy todos los recursos necesarios para ello, tardará muchos años en volver rentable la operación del Sistema Nacional de Refinación por el enorme rezago acumulado a lo largo de todos estos años. Mantener el monopolio de Petróleos Mexicanos en refinación significa que el Estado siga asumiendo pérdidas multimillonarias, muy superiores al presupuesto que año con año destina el país a los programas de combate a la pobreza. Les recuerdo, entre 100 y 140 mil millones de pesos ha sido la pérdida de los 2 últimos años. Nos condena a seguir importando por muchos años los combustibles que el país requiere,
a un costo creciente y con grave riesgo de un posible desabasto ante una contingencia imprevista en cualquiera de los eslabones de la cadena de importación. Reduce la competitividad de nuestras empresas, particularmente de aquellas empresas con altos costos de energía que tienen que participar en mercados competitivos de exportación. Y por último, nos impide garantizar que le entreguen al usuario la cantidad y calidad del producto por el que está pagando, como nos consta a la mayoría de los mexicanos. El nuevo paradigma del sector energético debe estar orientado a alcanzar mayores beneficios para México y para los mexicanos. Debe atender a la situación actual del país y del entorno mundial y regional en el que México se desenvuelve. Debe reposicionar a nuestra industria nacional y no solo a la petrolera para enfrentar los retos de hoy y también los del mañana. Esto no se podrá lograr sin una profunda reforma al marco jurídico actual que fortalezca en primer lugar a nuestra empresa petrolera nacional y le dé autonomía de acción, verdadera autonomía de acción, pero también que permita la concurrencia de empresas privadas y establezca condiciones adecuadas que permitan maximizar en cada caso los beneficios para la nación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Barnés. Le reiteramos nuestra gratitud por estar aquí entre nosotros. Enseguida le concederé el uso de la palabra hasta por 20 minutos a don Ernesto Marcos Yacomán, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros AC, pero antes permítanme hacer una breve reseña curricular de su persona. Don Ernesto Marcos es socio fundador de Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, Sociedad Civil, despacho que ofrece servicios de banca de inversión y de desarrollo de negocios para los sectores de infraestructura y energía. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional al desarrollo de alternativas de financiamiento que mejor se adapten a las diversas necesidades de los sectores industriales y de infraestructura. Fue director de finanzas de Petróleos Mexicanos de 1986 a finales de 1989 y director general de Nacional Financiera. Entre 1982 y 1983 fungió como subsecretario de la Industria Paraestatal dentro de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Energía. Ernesto Marcos es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y ha sido profesor de Análisis Económico, Desarrollo Económico, Economía de la Empresa y Planeación Económica en universidades de México y de los Estados Unidos. Ha sido presidente y o miembro de los consejos de administración de un gran número de empresas mexicanas, así como gobernador adjunto del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones. También ha participado como consejero de Repsol en España y Fina Oil Company en Estados Unidos. Es miembro activo de distintas asociaciones civiles como Comexi, IMEF, la sección mexicana del Club de Roma y el Centro Ecológico Acumal. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, Asociación Civil. Sea usted muy bienvenido, doctor Ernesto Marcos Yacomán. Tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, senador Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, y gracias a los señores y señoras legisladores por la invitación que me han hecho para participar en este foro. Me honra también compartir la mesa con tan distinguidos expositores como Francisco Barnés y David Shields. Con la honrosa representación de la AMESPAC, de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, que integra a un grupo cada vez mayor de empresas proveedoras serias, capaces y competitivas en el área de bienes y servicios petroleros, y como ciudadano preocupado por el futuro de nuestra industria, estoy convencido que el tema relativo a la renta petrolera, que ya cubrió muy adecuadamente Francisco Barnés, resulta central para la discusión que nos ocupa. La soberanía del país sobre nuestros recursos petroleros radica precisamente
en que el Estado capture de manera eficaz la renta petrolera generada por la explotación de los hidrocarburos, independientemente de la modalidad que se decida utilizar para su explotación. Desafortunadamente, este concepto central de renta económica ha sido utilizado en ocasiones con ligereza para justificar posiciones poco fundadas o francamente falaces. Vale la pena distinguir los argumentos y los datos duros de los dogmas y las simulaciones. La renta económica es el pago que recibe el dueño de un recurso provisto por la naturaleza como compensación por su uso en la producción. En el caso de los hidrocarburos, a esa compensación se le llama renta petrolera. En la explotación del petróleo se genera un excedente significativo por encima de los costos totales de producción, porque a diferencia de otros recursos naturales como la tierra o los recursos forestales, se trata de un recurso no renovable que se agota con su aprovechamiento. Además, el petróleo barato y de fácil acceso enfrenta una situación de escasez creciente en México y en el mundo, como consecuencia del agotamiento de yacimientos tradicionales. Para calcular esta renta debe deducirse del precio de barril producido los costos totales de producción, incluyendo los incurridos en la exploración, la extracción y la necesaria compensación al capital invertido en el proceso. México fue pionero en el mundo al incorporar en el artículo 27 constitucional el principio de la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo. Los constituyentes del 17 aplicaron un principio del derecho napoleónico que, a excepción de Estados Unidos, se emplea prácticamente en todo el mundo. Por eso es que en nuestro caso corresponde exclusivamente a la nación apropiarse de la renta petrolera, independientemente de quienes participen en su extracción. Es por ello de la mayor importancia que la reforma constitucional que finalmente procese esta honorable legislatura permita al Estado mexicano decidir con flexibilidad las modalidades contractuales que más convengan a los distintos tipos de yacimiento que se vayan descubriendo a lo largo del tiempo. La renta petrolera, así definida entonces, será mayor mientras menores sean los costos totales de producción, y se reducirá la renta en perjuicio del Estado cuando ese valor excedente por encima de los costos totales de producción se dilapida por ineficiencias inaceptables, por corrupción o por prebendas en favor de grupos de interés que controlan las operaciones de la industria petrolera. Un análisis de los factores que pueden aumentar o reducir la renta petrolera resulta indispensable para evaluar los contenidos más deseables de la reforma que se debate. El impulso de tecnologías que permitan descubrir más hidrocarburos y extraerlos a un menor costo aumenta la renta, igual que lo hace la introducción de condiciones de competencia efectiva en todas las etapas de la producción, la distribución y la comercialización de petrolíferos. El combate contra la corrupción solo será eficaz en la medida en que el sector se desarrolle en un ambiente de competencia que ofrezca opciones innovadoras a los participantes y genere los incentivos indispensables para desarrollar procesos y prácticas operativas más eficientes. Y paralelamente fortalecer los mecanismos de transparencia que impidan que la renta petrolera que pertenece a todos los mexicanos de esta y de las siguientes generaciones se disipe en beneficio de unos cuantos. La forma como se canaliza por parte del Estado la renta petrolera generada resulta crucial para el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre los recursos petroleros. Los ingresos derivados de la explotación son por definición no recurrentes. Por un principio de equidad intergeneracional, deben entonces invertirse en actividades que permitan una capacidad de generación de ingresos futuros recurrentes. Nuestra experiencia como país no resulta muy positiva en este sentido. Desde el inicio de este nuevo siglo, las exportaciones petroleras han generado un ingreso excedente sobre el mismo periodo de los últimos años del siglo XX, ingresos adicionales por 215,000 millones de dólares. Este incremento se explica por un aumento extraordinario de los precios del crudo, que más que compensaron la caída en la producción, en los volúmenes de exportación. Este monto sin precedente de ingresos de divisas y también de ingresos públicos se destinó al gasto corriente.
tanto a nivel federal como de los gobiernos de los estados. Igual nos sucedió en los 70s, cuando derivado de la bonanza en los precios del petróleo durante esos años, nos dedicamos a administrar la abundancia. Son tres, en mi opinión, las prioridades de aplicación de la renta petrolera consistentes con los intereses de largo plazo del país. Primero, la inversión pública en infraestructura, que promueve el desarrollo regional y acelera el crecimiento económico. Segundo, el desarrollo científico y tecnológico para incorporarnos a la revolución energética en curso que nos permita transitar hacia nuevas fuentes de energía. Y tercero, la equidad intergeneracional, que considere las necesidades de las generaciones futuras de mexicanos. ¿Qué nos ofrece el entorno internacional en el campo de la energía para ayudarnos a alcanzar los objetivos que nos propongamos en este sector? El sector energético mexicano se desenvuelve ahora en un contexto sustancialmente distinto al de hace apenas 8 años. Cambios sin precedente en la industria de los hidrocarburos en América del Norte no solo se ha traducido en un aumento significativo de la producción y una caída sustancial en el precio del gas natural, sino también, y más importante aún, le ha permitido a Estados Unidos y a Canadá integrar el mercado energético más competitivo del mundo. México se está quedando fuera. Mientras que Estados Unidos y Canadá vieron crecer su producción de petróleo durante los últimos 7 años en 29 y 23% respectivamente, México vio la suya disminuir en el mismo lapso en 23%. Y esos son datos a 2012. Gracias a la creciente producción de gas natural de los yacimientos de lutitas en Estados Unidos, el precio del gas es actualmente 70% más barato que hace 5 años. Derivado de esta situación, se estima que en los próximos 10 años en esta zona se desarrollarán más de 100 proyectos petroquímicos basados en los líquidos del gas natural, más de 40 proyectos solamente en el área metalúrgica, incluyendo la producción de acero, perfiles y tubos, y más de 100 inversiones para el procesamiento de hidrocarburos, almacenamiento y distribución de productos derivados. Destacan, por ejemplo, los proyectos para convertir gas natural en combustibles líquidos, mediante procesos alternos a la refinación del petróleo. La construcción de nuevos crackers de etileno y propileno para producir una serie de productos finales del área química y numerosos proyectos para producir fertilizantes. Incluso hay que mencionar que muchas empresas internacionales están trasladando instalaciones que operaban en otros países hacia Texas, por ejemplo, para aprovechar estas ventajas, como es el caso reciente de 2 plantas gigantes de metanol que operaban en Chile. La industria de la energía es una industria caracterizada por el cambio tecnológico. Constantemente se desarrollan nuevas tecnologías que rompen los paradigmas del pasado y que permiten, por una parte, enfrentar los retos geológicos que implica la exploración de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y por la otra, generar energías limpias de fuentes renovables. El gas y petróleo de lutitas se hicieron económicamente viables a partir del desarrollo y la aplicación de técnicas de perforación horizontal y de fracturamiento hidráulico, mientras que la extracción de petróleo proveniente de las arenas bituminosas del Canadá también supuso importantes desarrollos tecnológicos. Gracias al cambio tecnológico, la energía eólica y la solar se vuelven más competitivas cada vez y eventualmente llegarán a sustituir a los hidrocarburos. Estos cambios se han visto reflejados en un aumento exponencial de la producción de petróleo y gas en la región. Estados Unidos pasó de producir 5 millones de barriles por día en el 2008, apenas en el 2008, a más de 7.250.000 durante el primer semestre del 2013, con lo que sus importaciones de hidrocarburos líquidos cayeron ya 40%. Solo en el estado vecino de Texas se producen más de 2.6 millones de barriles por día, superando el total de nuestra producción nacional. Las proyecciones más recientes de la Agencia de Información Estratégica de Estados Unidos indican que esta tendencia se mantendrá en el futuro previsible. De acuerdo con esas proyecciones, Estados Unidos se va a convertir en el mayor productor de crudo, superando a Arabia Saudita antes del 2018. Y asimismo podría incrementar su producción de gas natural por encima del nivel de Rusia, el mayor productor actual, en menos de 2 años. Con toda seguridad será exportador neto de gas licuado antes del fin de esta década. Sin embargo, el cambio en el contexto de la energía no solo es producto de la revolución energética en el sector.
Estados Unidos y Canadá aumentaron significativamente su infraestructura de interconexión energética, construyendo nuevos ductos y plantas de proceso que atienden y complementan las necesidades específicas de la región. Mientras se terminan nuevos ductos y terminales, se está desarrollando nuevas facilidades de transporte ferroviario para transportar estos líquidos. Esta nueva infraestructura de transporte y almacenamiento de gas, petróleo y productos procesados ha permitido integrar a cada vez más regiones de consumo con las nuevas zonas productoras de ambos países. El panorama para México dentro de este contexto internacional puede no ser desalentador. Las estimaciones de Pemex indican que contamos con abundantes reservas potenciales y tenemos reservas certificadas por 44.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes o similares a la producción total acumulada hasta ahora desde que se inició la explotación petrolera en nuestro país. La inversión de Pemex se ha incrementado sustancialmente. Su presupuesto para el año que entra prevé invertir 357,000 millones de pesos. Eso es lo que contiene la propuesta de presupuesto que se envió al Congreso hace unos días. Un crecimiento de 130% sobre el promedio de inversión ejercida entre el 2000 y 2011 en promedio. Esto le ha permitido acelerar la exploración de aguas profundas con resultados positivos hasta ahora y evaluar el potencial de yacimientos de gas de lutitas mediante contratos de servicios llamados laboratorios de campo. Aunque hasta ahora ha habido buenos resultados, al ritmo actual transcurrirán varios lustros antes de que estos recursos impacten positivamente en la producción nacional de hidrocarburos. Se requiere, pues, una reforma constitucional en el ramo del petróleo para poder pasar de los escenarios probables a las oportunidades reales. Es claro que ni la propiedad nacional de los hidrocarburos ni la de Pemex como empresa pública están a discusión. El Pacto por México encierra el acuerdo de fortalecer a Pemex como empresa pública productiva. Efectivamente, y como dijo Francisco Barnés, hay que liberar a Pemex de las onerosas obligaciones que le impone el monopolio estatal, modificar su régimen fiscal y permitirle concertar alianzas con otras empresas petroleras, estatales o privadas. El nuevo estatuto legal que se diseñe para Pemex debe permitirle alcanzar su autonomía presupuestal y operativa, así como un contrato laboral más flexible para que pueda competir internacionalmente. Yo percibo que en este punto existe afortunadamente un alto grado de acuerdo. Resulta indispensable y urgente fortalecer a Pemex para que supere la difícil coyuntura por la que atraviesa y pueda también contribuir eficazmente al desarrollo de la industria proveedora de bienes y servicios especializados en el sector. Su fortalecimiento también impulsará muchas de las actividades industriales que requiere el petróleo, el gas y sus derivados para llevar a cabo sus procesos productivos, como son las industrias del acero, el vidrio, la petroquímica, los fertilizantes. Estas actividades fueron, hasta los años 80, sectores con ventajas competitivas claras para nuestra industria y han perdido competitividad a través de limitaciones recurrentes de abasto e incrementos en el precio de estos insumos precursores indispensables para la operación de estos sectores. La manufactura en general y el resto de los sectores productivos también dependen en buena medida de la disponibilidad y costo de la energía para ser competitivos. La promoción de la competencia en el sector de energéticos debe darse a través de una liberación gradual y selectiva de las distintas actividades de su cadena de valor, estableciendo en primer lugar un régimen de contratos o licencias para el desarrollo de yacimientos no convencionales, especialmente gas y petróleo de lutitas, y para la exploración y desarrollo de yacimientos en aguas profundas del Golfo de México. También pueden y deben abrirse a la inversión privada los procesos de transformación y distribución que no generan renta económica, eliminar los controles de precio y al comercio exterior y promover el desarrollo de proveedores nacionales que incremente el contenido nacional y conciba tecnología mexicana para el petróleo. Habrá que ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y demás entidades rectoras de la industria para supervisar a los nuevos participantes, pero también incluir obligaciones que sometan a Pemex a las exigencias de eficiencia y transparencia del más alto nivel internacional. Dentro del proceso de transformación de Pemex en empresa pública productiva, conviene asegurar también que su nuevo estatuto jurídico le permita eludir las restricciones que imponen los tratados de libre comercio a las compras gubernamentales.
a fin de que pueda impulsar mayor contenido nacional, ser más competitivo y fomentar la inversión en el país para impulsar proveedores y contratistas locales. La nueva administración de Pemex ha logrado importantes avances en este sentido. Baste mencionar el convenio firmado con la Secretaría de Marina para la construcción de 22 embarcaciones menores para la flota al servicio de Pemex, así como el acuerdo anunciado la semana pasada con la empresa de Singapur, líder en el diseño y construcción de plataformas petroleras, para la instalación en Altamira, Tamaulipas, de un astillero especializado en la construcción, mantenimiento y reparación de plataformas y otras embarcaciones mayores. Algunos de los miembros de AMESPAC ya operan campos petroleros maduros por cuenta y orden de Pemex, pero requieren de capital y tecnología para crecer y abarcar todos los eslabones de la cadena de exploración y producción, así como apoyos financieros especializados para transitar durante el periodo de exploración y desarrollo de nuevos campos hasta su explotación comercial. Los efectos de la reforma energética requerirán periodos de gestación y maduración necesariamente largos. Nuestros legisladores deben de tener muy presente el contexto energético internacional para diseñar una estrategia que permita a México hacer de este sector un pilar fundamental del crecimiento y motor del desarrollo nacional. No podemos esperar. El aumento en la competitividad y el crecimiento económico no se darán a menos que logremos integrar nuestro sector energético al resto del mundo, a las nuevas tecnologías y prácticas operativas internacionales. De no realizar los cambios transformadores en el marco regulatorio del sector, México corre el riesgo de perder su lugar en el proceso de reindustrialización que la revolución energética descrita está generando. Señoras y señores legisladores, el objetivo final de impulsar cambios constitucionales en la legislación petrolera y eléctrica no es simplemente el incrementar la producción de petróleo, gas y electricidad, sino disponer de volúmenes abundantes de energéticos a precios mucho más competitivos que los vigentes, como plataforma para reactivar la inversión industrial, el empleo y el desarrollo nacional, como está sucediendo en otras latitudes. Por ello es necesario garantizar que en los permisos o licencias que otorga el gobierno federal a los nuevos participantes de la industria se incluyan cláusulas que aseguren la presencia de contratistas nacionales y en todos los procesos, y que en igualdad de condiciones otorguen preferencia a los proveedores locales de bienes y servicios. El criterio conductor para diseñar una reforma que beneficie a todos los mexicanos puede muy bien ser el análisis alrededor de la renta petrolera, cómo maximizar su generación, cómo capturarla eficazmente y cómo invertirla responsablemente para generar fuentes permanentes de ingreso futuro en beneficio de esta y de las siguientes generaciones de mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le reiteramos nuestra gratitud y reconocimiento al doctor Ernesto Marcos Yacomán por su presencia hoy aquí en el Senado de la República. Nuestro siguiente expositor es don David Shields, a quien le damos la más cordial bienvenida, y si ustedes me lo permiten también pasaré a leer una breve síntesis curricular sobre su trayectoria. David Shields es periodista, analista y consultor privado de la industria energética en México. Nació en Glasgow, Escocia, Reino Unido, y se graduó en Filosofía y Letras con especialidades en Medios de Comunicación en la Universidad de Strathclyde, en Escocia. Es mexicano por naturalización y reside en la Ciudad de México desde hace 30 años. Ha realizado estudios sobre políticas públicas y prácticas administrativas en la industria energética mexicana. Como periodista se ha especializado en las industrias petrolera, eléctrica y química. Como consultor ha asesorado a compañías sobre proyectos, oportunidades de inversión y cambios en el sector energético mexicano. Es director general y editor de Energía a Debate, una revista especializada escrita por expertos del sector energético mexicano y que se dedica al análisis de los temas más importantes y más actuales de la industria energética mexicana. Escribe artículos de opinión en las secciones de negocios del diario Reforma y en diversas publicaciones y medios especializados nacionales e internacionales. Ha sido colaborador de diversos programas de radio y televisión y ha publicado 2 libros blancos sobre Pemex 2009 para la Universidad de Berkeley en California. Participó en los debates sobre la reforma energética mexicana en el Senado de la República en el año 2008. Es miembro de la Red para la Transición Energética, un grupo activista de ciudadanos y organizaciones a favor de un nuevo modelo energético. Don David Shields, sea usted muy bienvenido al Senado de la República.
tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, senador David Penchina. Agradezco al Senado de la República la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y de escuchar una opinión más sobre la reforma energética. Vivimos en un mundo que cambia rápidamente, especialmente en la actividad energética. Hoy les quiero ofrecer una visión prospectiva sobre la actividad energética, la industria energética, y planteando la pregunta de cómo veo yo el mundo dentro de 25 o 30 años. Existe ya mucha información disponible sobre la situación energética del mundo y de nuestro país. La información disponible se presta a interpretaciones diferentes por distintos analistas. Yo les voy a pintar un escenario que es mi interpretación y que me parece muy probable que se dé. Al menos para mi análisis es el escenario base. Veo un mundo dentro de 2 o 3 décadas con severos problemas energéticos, ambientales y por tanto económicos, atribuibles al abuso de los energéticos fósiles y al agotamiento del petróleo convencional, en una situación de elevado crecimiento demográfico. Algunos países como México serán especialmente vulnerables ante los fenómenos climáticos y naturales y ante el agotamiento de sus recursos energéticos fósiles convencionales y las demandas de una población que habrá crecido de manera caótica y desigual. Traje el día de hoy una lámina que espero que lo puedan ver, está bastante chiquita. Es una lámina que se maneja en Petróleos Mexicanos, que habla de algunos de los principales yacimientos. Es previsible y inevitable que México sufrirá una nueva caída de su producción petrolera convencional en este sexenio. El complejo de yacimientos Kumalopsap, los de mayor producción, está a punto de comenzar una declinación que muy probablemente llevará su producción de 870,000 barriles diarios actualmente a menos de 200,000 barriles diarios dentro de 6 o 7 años, sin que exista la posibilidad de que otros yacimientos compensen esa caída, ya que no hay nuevos descubrimientos gigantes de petróleo en México y la gran mayoría de los yacimientos convencionales son maduros y declinantes. En esta gráfica lo que vemos es el ciclo de vida de los yacimientos. Todos los puntos que ustedes ven ahí son yacimientos de Pemex. Nada más puse el nombre a 3 de los proyectos. En la parte de arriba ven Kumalopsap, el principal yacimiento actual. A la derecha, Cantarell, a la izquierda, en la parte que sube, en la curva que sube, aceite terciario del Golfo o Chicontepec. El argumento es una gráfica de Pemex y ustedes pueden ver Kumalopsap está en su máximo de producción en la actualidad y va a pasar ahora por la curva de la declinación. Si hubiéramos visto esta gráfica, porque es una gráfica que Pemex está actualizando constantemente, si hubiéramos visto esta gráfica hace 6 o 7 años, ahí donde ven Kumalopsap, ahí estaba Cantarell. Donde está aceite terciario del Golfo, allí estaba Kumalopsap. Entonces Kumalopsap creció y está al punto de caer. En Cantarell perdimos, la producción bajó a una 1/6 parte de lo que era. Kumalopsap le tiene que pasar lo mismo. En el caso de aceite terciario del Golfo, Pemex ha invertido muchos miles de millones de dólares, pero no ha podido lograr
que alcance la parte alta de la curva. Lo que no sabemos es cuántos miles de millones de dólares más tendrá Pemex que invertir para que alcance ese tipo de potencial. Sin embargo, Chicontepec es quizás la mejor esperanza de obtener un incremento de la producción petrolera convencional y para compensar en parte la caída de Kumalopsap, siempre y cuando tengan éxito ahí las tecnologías nuevas de fracturamiento tecnologías nuevas de fracturamiento y de perforación horizontal y direccional. En esta gráfica, ¿dónde están aguas profundas? Son los puntos azules a la izquierda. Están en exploración. Ya hemos invertido miles de millones de dólares y no los hemos podido subir por la curva del desarrollo. Y también los proyectos en lutitas están en esta parte de abajo. Aguas profundas y lutitas son prospectos que básicamente están en fase de exploración y requerirán inversiones masivas de capital de riesgo durante muchos años para alcanzar altos niveles de producción. Hablando de las lutitas, ¿qué decir en este contexto de la revolución energética del gas y del petróleo en lutitas, el shale gas, el shale oil? Para México y para algunos países, esta es sin duda la principal oportunidad que tienen para obtener una mayor producción de petróleo y gas. Además, es una actividad con potencial para crear muchísimos empleos y generar desarrollo regional, pero también para causar importantes daños ambientales, tanto a nivel local como en emisiones fugitivas de metano a la atmósfera, por lo que requiere una estricta regulación. Sin embargo, de ninguna manera hay evidencia contundente de que la explotación de lutitas vaya a transformar radicalmente la situación energética del mundo en el largo plazo. Es innegable su importancia al incrementar la producción de crudo y gas en Estados Unidos, pero no será fácil trasladar esa experiencia exitosa de Estados Unidos a otros países, entre ellos México, ya que al parecer ningún otro lugar en el mundo tiene una geología tan favorable como la de Estados Unidos, tampoco tiene las capacidades de perforación, entre otros factores. Las cuencas de lutitas de Estados Unidos, hoy tan prodigiosas, deberán sufrir una productividad declinante en algún momento futuro, como sucede en todo yacimiento y toda cuenca petrolera, conforme avanza la explotación. Ahora, esto todavía puede estar muy lejos en el tiempo, pero aún así la viabilidad económica de las explotaciones de lutitas podría ser cuestionable en el mediano plazo debido a la rápida declinación de los pozos, que obliga a perforar cada vez más pozos para mantener un nivel de producción. En todo caso, Estados Unidos, aun siendo ahora el primer productor de petróleo en el mundo, seguirá siendo un importador de petróleo desde muchos países. Y no concuerdo con las visiones que prevén un colapso de los precios del petróleo por la revolución del shale. Más bien, preveo precios relativamente altos en un escenario en el que la declinación del petróleo convencional en el mundo, y en México particularmente, será mayor que la incorporación de volúmenes de petróleo no convencional. El problema para México no es que no nos compren el petróleo, sino que podríamos dejar de tener volúmenes importantes de crudo para exportar. Nos invitaron a mencionar el tema de la competitividad en esta sesión. Y bueno, la problemática amplia de la industria petrolera, que los otros ponentes aquí han expuesto de manera magistral,
nos indica que no hay tiempo que perder para corregir los problemas de la industria petrolera. En cuanto a la idea de apalancar la competitividad de la economía nacional en el sector energético, el reto para México es doble. Por una parte, hay que maximizar esfuerzos para diversificar lo más posible las opciones de producción y abasto de energía, incluyendo importaciones cuando éstas sean indispensables, promoviendo el gas de lutitas y todas las tecnologías de generación eléctrica, porque en la medida en que haya más producción y más disponibilidad de energéticos en el país, es probable que estos tengan costos y precios relativamente bajos y que haya competitividad. Por otra parte, hay que impulsar lo más posible la transición hacia otros tipos de energía y aplicar programas amplios e intensivos de eficiencia energética. Con más eficiencia energética se construyen menos centrales eléctricas y se reduce el consumo de combustibles fósiles. Hasta el momento, en las propuestas de reforma, faltan lineamientos claros a favor de la sustentabilidad en la producción y en el uso de la energía. Y en la reforma fiscal, pues hay algunos elementos que son efectivamente dañinos para las energías renovables. Otro factor de competitividad es lograr una amplia competencia regulada en todo el sector energético. Uno de los aspectos más criticables de los monopolios es que existe un solo criterio en la concepción, en el diseño y en la ejecución de los proyectos. Esto lleva a que los proyectos sean deficientes y a veces no se lleven a cabo. Es mejor tener una multiplicidad de criterios y de proyectos en competencia y no un solo criterio. No debemos los mexicanos seguir poniéndonos obstáculos a nosotros mismos para hacer negocios. No debemos de tener tantas restricciones en la Constitución y en las leyes. Debe de haber flexibilidad y libertad para hacer negocios en energía. Y en términos de competitividad en particular, esos deben de ser los objetivos de una reforma energética. Apoyo la idea de realizar cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales que lleven a la mayor simplificación y flexibilización posible en los esquemas de contratación y en los procedimientos administrativos de la industria energética. Si la decisión del legislativo es en ese sentido, de realizar cambios a la Constitución y a favor de la apertura al capital privado, entonces opino que se debe abrir el sector lo más ampliamente posible y no a medias. Hay que tener una reforma profunda, no una reforma diluida, donde nos sigamos poniendo restricciones a lo que se puede hacer. Esto a fin de permitir la más amplia gama con el fin de permitir la más amplia gama de opciones, de concesiones, contratos y permisos, para que los inversionistas y las empresas operadoras, no los contribuyentes, asuman los riesgos, que pueden ser elevadísimos en los nuevos tipos de explotaciones petroleras. El mejor esquema de contratación para un proyecto, el mejor esquema de contrato o concesión, lo determinará la naturaleza y los objetivos del mismo proyecto. Pero para aguas profundas y explotaciones de lutitas, todo indica que las concesiones serían preferibles frente a los contratos de utilidad compartida,
por varias razones que los demás ponentes ya expusieron, pero yo quisiera enfatizar 3. 1, la mayor facilidad en su administración. 2, la dificultad que implica definir cuál es la parte de la producción que cubre costos y cuál es la utilidad que se tiene que distribuir. Y 3, porque las concesiones no requieren de un organismo del Estado que intervenga en la comercialización de los hidrocarburos y en el reparto de la utilidad. Me parece que bajo el esquema de contratos de utilidad compartida habría dificultad para elaborar un modelo de negocios aplicable a las cuencas de lutitas, cuyos pozos son de rápida declinación, y que este tipo de contratos fácilmente podría terminar impugnado en los tribunales por diferencias de criterios sobre cuánto petróleo o gas cubre costos y cuánto es utilidad. Al final del día, sean contratos o sean concesiones, lo más importante en las licitaciones y en las contrataciones petroleras es tener modelos de negocios robustos y que haya plena legalidad, máxima transparencia y que se obtengan las mejores condiciones para el Estado mexicano. Señores y señoras legisladores, les agradezco esta invitación y ojalá se logre ese objetivo de mejores contrataciones, de legalidad, transparencia y las mejores condiciones para el Estado con las reformas que se apliquen y que ustedes tengan a bien aprobar. Muchas gracias. Nuevamente le agradecemos y le reconocemos a don David Shields su presencia aquí en el Senado de la República. Antes de continuar con el programa, saludamos y agradecemos la presencia del señor coordinador aquí en el Senado de la fracción parlamentaria del PRI, don Emilio Gamboa. Muchas gracias, don Emilio, buenas tardes. Y prosiguiendo con el programa, vamos a dar paso a la participación de las y los legisladores. En primer lugar, se ha inscrito para participar del Partido Verde Ecologista el senador Pablo Escudero, a quien le concedo el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Antes que nada, bienvenidos al Senado de la República, ingeniero Barnés, doctor Giacomán y licenciado Shields. La verdad de las cosas es que es un placer tenerlos aquí. Es un placer tener una discusión, un foro con esta altura, con estos perfiles, con esta experiencia que tienen ustedes, donde estamos entrando a los temas técnicos, a los temas importantes de esta gran reforma y estamos abandonando la parte ideológica. Celebro tener a personalidades como ustedes aquí con nosotros. Y sin duda empezamos a coincidir en los temas que ustedes han planteado aquí. Nosotros a lo largo de estas semanas, de estos foros, hemos dicho y hemos sostenido y afirmado que nuestro sistema energético, nuestra normatividad que tenemos en el país es incompatible. Es incompatible con la demanda mundial. Es incompatible con la eficacia, con la competencia, con los volúmenes de producción, con la infraestructura, con la incorporación y con la transferencia tecnológica que están teniendo los otros países. Y decía el doctor Giacomán, se perderá el lugar de este país en el mundo en la reindustrialización que está sucediendo. Y coincidimos, doctor Giacomán, el mundo no va a esperar a México, el mundo va a seguir. El mundo no va a esperar a México para poderse reindustrializar. Es un grave error, o sería un grave error, no ir con esta gran reforma. Yo quisiera pedirle, doctor Giacomán, cuando vuelva a intervenir, si nos pudiera hablar un poco más de esta equidad intergeneracional. A ver si nos pudiera aclarar un poquito, o platicarnos un poquito más de este tema. Ingeniero Barnés, coincidimos plenamente en el tema de infraestructura. Usted nos ha puesto aquí sobre la mesa
el tema de la falta de infraestructura en gasoductos y en ductos. Y aquí, en esta tribuna, lo hemos comentado, la preocupación que mientras nosotros estamos discutiendo si puede haber inversión privada o no, si hay tipos de contrato, qué tipos, cómo deben de ser, allá nuestros vecinos de Estados Unidos, de Canadá, van muy adelantados en el tema. Y una de las pruebas más contundentes de lo que está sucediendo allá, pues es este ducto, no es gasoducto, de Kingston, que tiene más de 1.700 kilómetros, que está en espera de algunos permisos, pero que ya se está construyendo, que va a tener una inversión de 5.400 millones de dólares, un ducto que va de Alberta, Canadá, pasando por Oklahoma al Golfo de México, que va a poder trasladar diariamente más de 500,000 barriles diarios de crudo. Eso es lo que están haciendo nuestros vecinos, eso es en lo que están pensando, y sin duda la infraestructura debiera ser un tema que ya debiéramos estar tratando, que ya debiéramos estar pensando cuáles son los ductos que necesitamos, cómo lo vamos a hacer, cómo van a abaratar nuestros precios y cómo vamos a hacer también para que el material pues no se esté transportando en pipas o en trenes, que se baje el costo y que también evidentemente pues que exista seguridad dentro de las carreteras. Son los temas que se están abordando del otro lado, nuestros vecinos lo están haciendo. Ingeniero Barnés, si nos pudiera también dar una visión en el tema de las refinerías, por supuesto que coincidimos con usted del fracaso en el sistema nacional de refinerías, de las pérdidas que existen. Usted nos hablaba de 140,000 millones de pesos, de la cantidad de gas que se estaba quemando. ¿Usted cómo ve? ¿Cómo ve en esta gran reforma, que estoy seguro que vamos a ir a ella, cómo ve este sistema de refinerías? ¿Hacia dónde las ve? ¿Cuáles serían los beneficios que pudiéramos tener a corto, a mediano o a largo plazo? El otro tema, ingeniero Barnés, y coincidimos con usted, nos hablaba de la importancia de las empresas, de las pequeñas, de las medianas empresas, que son las que están metidas en este gas de lutitas, que son las que están operando y no así las grandes empresas. ¿Eso qué beneficios va a tener para México? ¿Qué mensaje les podemos mandar desde aquí, desde esta tribuna, a los pymes, a esas pequeñas y medianas empresas que no son Shell, que no son las grandes empresas, que están viendo, que están sintiendo que va a haber un cambio en materia energética y que quieren participar? ¿Hay espacio para esas pequeñas empresas para que entren? Esa sería también una de las preguntas. Agradecerles nuevamente, sin duda, licenciado Shell, el tema de la competitividad es un tema que hemos estado insistiendo aquí. No hay manera de hacerlo si no si no abrimos el mercado, si no hacemos las grandes reformas constitucionales. En este Senado nadie está pensando en reformas a leyes secundarias por ningún motivo, si no damos certeza jurídica a los inversionistas y si no mandamos un mensaje de gran calado a los demás países, a los inversionistas, que son los que queremos que vengan a este país. Muchas gracias. Gracias al senador Pablo Escudero, y ahora, para los mismos efectos, le concedo el uso de la palabra y le damos la bienvenida al diputado Homero Niño de Rivera, del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, presidente Penchina, compañero senador Cabeza de Vaca, compañera senadora Gómez, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, señor Shields, señor Marcos Giacomán, señor Barnés de Castro, gracias. A mí me gusta dividir la discusión de la reforma energética en dos temas. El externo, que le llamo yo, es decir, cómo se relaciona Pemex como empresa con otras empresas o no, contratos o no, y qué tipo de contratos, de concesiones, y el interno, que es la relación de Pemex entre el gobierno, la relación de Pemex con la Secretaría de Hacienda. Desgraciadamente, la primera parte, la externa, es la que genera más polémica, es la que todo el mundo conoce y es la que discutimos más aquí, pero la interna, que yo creo que es igual de importante, la tratamos muy poco. Petróleos Mexicanos le entregó a Hacienda el año pasado 900,000 millones de pesos. Algunos dicen que no es rentable y le entregó a su dueño
900,000 millones de pesos solo el año pasado. Yo creo que es muy, pero muy rentable. El problema es que esta relación es la que no está bien, es la que no existe en ninguna parte del mundo y creo que tenemos que abordarla. Y me preocupa mucho, sobre todo, que no solamente no lo estamos discutiendo a profundidad aquí, sino que la propuesta, en este sentido, del gobierno federal, la propuesta creo que se queda muy corta y hay muy poco cambio en la relación que nos están proponiendo, en la relación de Pemex con la Secretaría de Hacienda. Hacienda controla la caja, el flujo, pero sobre todo controla las inversiones de Pemex. Hacienda está en el Consejo de Administración, toma decisiones como accionista. Habría que preguntarle a algún empresario en este país si estaría de acuerdo en que el secretario de Hacienda tuviera un asiento en su Consejo de Administración y tomara las decisiones finales de invertir o no en algún proyecto. Por supuesto, es obvio, la visión de la Secretaría de Hacienda es recaudatoria. Todas las decisiones de la Secretaría de Hacienda, en el Consejo de Administración de Pemex y en materia de inversión, es una visión recaudatoria, no es una visión con carácter productivo, como en cualquier empresa debe ser. En los países que tienen empresas estatales petroleras, hay quienes pagan de impuestos 40%, hasta el 70% quizás los que pagan mucho. Entre el 40% y 70% de impuestos las empresas estatales petroleras entregan al gobierno. Nosotros, cuando nos va muy bien, cuando le va muy bien a Pemex, entrega 90% y normalmente entrega 99, 98%, ha entregado más del 100%, es decir, se ha tenido que en ocasiones endeudar Petróleos Mexicanos para poder pagar los impuestos que le corresponden. Es aquí y en China inviable cualquier empresa en estas condiciones. Y aparte del tema de impuestos, les decía, lo peor es el tema de las inversiones. Todas las inversiones que hace Petróleos Mexicanos, toda su planeación tiene que estar avalada por Hacienda. Hacienda, insisto, es la que da, la que tiene el dinero. Y las inversiones, pues ninguna tiene un carácter y una visión en ese sentido empresarial. Creo que lo que hay que hacer es comenzar de una buena vez a tratar y a ver a Pemex como empresa, por supuesto, una empresa de los mexicanos, empresa del gobierno, una empresa estatal, pero una empresa como tal. Si no partimos de esa premisa, yo creo que por más contratos